Hola queridos estudiantes, hoy día me corresponde iniciar la unidad 1, capas de la Tierra. El tema es la atmósfera, cuyo objetivo de aprendizaje es el 16, que es describir las características de las capas de la Tierra, atmósfera, litosfera y hidrosfera, que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. Los objetivos de la clase de hoy día son dos. El primero, describir y ubicar las diferentes capas que conforman la Tierra, y el segundo, identificar las características y la composición de la atmósfera. Este tema lo he visto en años anteriores, pero ¿recuerdan las capas de la Tierra? Recordemos, si yo miro la Tierra, si tú la miras, te podrás dar cuenta, ¿cierto?, que la Tierra tiene diferentes composiciones. Si miras el color azul, podrás asociarlo con el agua. Muy bien. Y esa sería la hidrosfera. Si miro el sector, ¿cierto?, más café y verde, puedo asociarla con tierra, con rocas. Y eso podríamos decir que es la litosfera. Y por último, ¿cierto?, lo que rodea la Tierra, que es estas masas blanquecinas, que son nubes, y una capa que es casi imperceptible, sería la atmósfera. Vamos viendo de adentro hacia afuera. La litosfera, ¿cierto?, se compone de un núcleo, el núcleo interno de la Tierra, de composición sólida, de metales como el hierro. El núcleo externo, luego el manto, la litosfera, las regiones celestes que son la hidrosfera, el agua, y por último, ¿cierto?, rodeando todo este planeta está la atmósfera. Aquí hay un corte transversal que solo muestra, ¿cierto?, la litosfera con el núcleo interno, externo, el manto, la corteza. Muestra la atmósfera, que es casi imperceptible ahí, ¿cierto?, salvo las nubes que están cubriendo la Tierra. Y me falta la hidrosfera, que estaría, ¿cierto?, en las zonas donde hay agua en la Tierra. Hoy día nos corresponde ver en detalle qué es la atmósfera. Este contenido está en la página 207 de tu libro. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie terrestre hasta desaparecer en el espacio. Constituye la capa más externa y menos densa de la Tierra. Aquí podemos ver la animación, cómo están ocurriendo los fenómenos meteorológicos, ¿cierto?, atmosféricos en esta capa. Es una capa que posee movimiento. Y acá, ¿cierto?, hay una imagen donde aparece un halo que rodea la Tierra, que es la atmósfera. Es importante destacar que la atmósfera es tan antigua como nuestro planeta, y al igual que este ha ido cambiando a través del tiempo. Según las teorías científicas, la atmósfera primitiva de la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años y debió tener una composición química diferente a la actual. ¿Cuál es la composición química actual de la atmósfera? Estos son los gases que se encuentran presentes en la atmósfera. Veamos. En color celeste vemos que el nitrógeno molecular, o N2, tiene un 78% de los gases totales. Corresponde a nitrógeno molecular. Luego, en rosado, el oxígeno molecular, O2, 21%. En un celeste un poco más oscuro tenemos el vapor de agua y otros, 0,97%. Y por último, el dióxido de carbono, 0,03% del total. Ahora, si yo comparo esta composición actual versus la atmósfera primitiva, daremos cuenta que el nitrógeno molecular, es de un 3% en la atmósfera primitiva versus el 78% actual. El oxígeno molecular es de un 0,1% en la atmósfera primitiva versus 21% en la actualidad. El dióxido de carbono, un 96% en la atmósfera primitiva versus un 0,03% en la actualidad. En su libro les pide representar la información de la tabla en un gráfico de torta, que es la atmósfera primitiva, porque ya la actual está en un gráfico de torta.
para que lo hagan en su cuaderno y así van a poder comparar la atmósfera actual con la primitiva más fácilmente. Ahora, en la B les pide cómo es la concentración de oxígeno en la atmósfera actual respecto a la atmósfera primitiva. Entonces tienen que ubicar oxígeno, 0,1% en la primitiva y 21% en la actual. ¿Por qué creen ustedes que se produce este cambio tan brusco de tener casi nada de oxígeno a tener 21%? Y luego les pregunta, ¿a qué crees que se debe la disminución de dióxido de carbono en la atmósfera actual? En el pasado se supone que teníamos un 96% de dióxido de carbono y en la actualidad un 0,03%. ¿Qué crees tú? ¿En cuál de las dos situaciones es posible el desarrollo de la vida? ¿Por qué? ¿En la actualidad o en la atmósfera primitiva? Si ya sabemos que en la actualidad es más factible la vida, tenemos oxígeno y una disminución de dióxido de carbono. ¿A qué se debe, creen ustedes? ¿Qué ser vivo necesita dióxido de carbono? Muy bien, los productores. Cuando aparecieron los productores, tomaron este dióxido de carbono y en un proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Más agua, lograron liberar oxígeno molecular al ambiente, a la atmósfera, haciendo que éste aumentara y a su vez disminuyendo las concentraciones de dióxido de carbono. El siguiente tema inicia con una pregunta. ¿Conoces cuántas capas tiene la atmósfera? ¿Te acuerdas cuántas capas tiene? Bueno, vamos a comenzar desde la más cercana, ¿cierto?, a la litosfera, que sería la troposfera. La 2 sería la estratosfera. La 3, mesósfera. La 4, termósfera. Y la 5, exósfera. ¿Sí? Vamos aumentando la altitud, ¿cierto? Desde más cerca de la litosfera hacia fuera. Son 5 capas. Acá tenemos la definición de cada capa y sus características. La troposfera, capa interior de la atmósfera y se extiende aproximadamente hasta los 12 kilómetros. Va a depender del libro, porque en alguna bibliografía aparece hasta 20 kilómetros, en otro 18, etc. Vamos a dejar lo que aparece en su texto de estudio, que son de hasta los 12 kilómetros de altitud. Su temperatura va a ir disminuyendo a medida que aumento la altura, o sea, desde la superficie de la Tierra hasta los 12 kilómetros aproximadamente, yo voy a tener una disminución de temperatura. Y aquí, en esta capa, que es la troposfera, voy a tener alrededor del 80% de los gases atmosféricos y se producen los fenómenos meteorológicos que hacen posible la vida. Aquí está todo lo que es las nubes, ¿cierto? Que van a producir la lluvia, los granizos, los tornados, todos los fenómenos meteorológicos, viento, etc. Subiendo, ¿cierto?, en altitud, desde los 12 hasta los 50, vamos a encontrar la siguiente capa, que es la estratosfera, desde los 12 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud, y en ella se concentra la mayor cantidad de ozono. El ozono se escribe o se simboliza con una O y un 3, también conocida como capa de ozono. Esta capa de ozono es muy importante porque es responsable de filtrar la radiación dañina del Sol, los rayos ultravioleta. En este caso, en la estratosfera, vamos a tener que la temperatura va a aumentar con la altitud. Va a oscilar entre 0 grados a 55 grados Celsius, o sea, va a pasar todo lo contrario con la capa anterior. ¿Sí? Acá aumenta la temperatura con la altitud. La siguiente capa es la mesósfera, desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. Y la temperatura acá, como en la primera capa, va a disminuir con la altura, pudiendo alcanzar los
90 grados bajo cero. Esta es la región más fría de la atmósfera. La siguiente capa es la termósfera. Esta se ubica entre los 80 y los 600 kilómetros aproximadamente. Todas estas medidas, ¿cierto?, son aproximadas. En ella se producen las máximas temperaturas cercanas a los 1500 grados Celsius. Incluye a la ionosfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. Entonces, esta es la importancia que tiene esta capa, que permite el viaje de las ondas de radio. Por último, la exosfera es la capa más externa de la atmósfera y se extiende entre los 500 a 1000 kilómetros de altitud, aunque en algunos libros aparece hasta 10.000 kilómetros. Su temperatura es difícil de determinar, dado que la densidad acá es muy baja. ¿Sí? Es bastante difícil determinar hasta dónde llega la exósfera. Entonces, estas son las 5 capas de la atmósfera. ¿Podrías ordenarla? ¿Sí? Desde la primera hasta la última.